hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro programa más de Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas, que les saluda atentamente aquí desde nuestra casa FETV, el canal de la misericordia. Estamos, como siempre, comentando el catecismo de la Iglesia Católica. Pero, como es nuestra costumbre, antes de iniciar en materia, queremos recordar lo importante que es FETV para cada uno de nosotros. Siempre recordar que FETV necesita el apoyo, como todas las obras de la Iglesia, de cada uno de nosotros católicos. ¿Cómo puede usted ayudar a FETV? Bueno, en primer lugar, como siempre le hemos dicho, aproveche la programación, es un don de Dios, es un regalo que el Señor nos da, por el cual nosotros en la comodidad de nuestros hogares podemos recibir catequesis, formación, podemos participar de manera virtual de la Santa Misa, las catequesis del Papa, tanta riqueza que podemos nosotros obtener y conocer también de tantos ministerios, carismas que tiene nuestra Iglesia. Así que sintonizar FETV ya en sí mismo es una riqueza. Segunda realidad es que FETV necesita del apoyo de cada uno de nosotros de manera material. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, puede usted aportar su voluntariado, es su apoyo a través de su conocimiento, su esfuerzo, su trabajo, para que FETV pueda cumplir con sus metas. También puede dar parte de un estipendio para que podamos solventar los gastos que requerimos. Como siempre hemos dicho, el Evangelio es gratis. El Señor dijo, recibieron gratis, darlo gratis. Pero necesitamos recursos materiales para poder sostener todo esto que usted ve aquí, todos los estudios, los gastos en energía eléctrica, comunicaciones, agua potable, el salario de las personas que laboran acá y además el mantenimiento de los equipos y tantas otras cosas que hoy día son largos de mencionar, pero saber que requerimos de los gastos, de solventar esos gastos y que FETV no tiene fines de lucro, así que no estamos buscando ganancias, sino que la palabra de Dios llegue a cada uno de ustedes. ¿Cómo usted puede ayudarnos? Bueno, recuerde que FETV tiene 3 lugares específicos donde tenemos cuentas que se llaman, como siempre, Fundación para la Educación en Televisión. Fundación para la Educación en Televisión, FETV. Tenemos cuenta en el Global Bank, en el Banco Nacional y en el Banco General. Puede también hacer sus donaciones directamente en cada uno de estos bancos o a través de banca en línea. También para los que deseen, no quieren ir a los bancos, pueden hacer su donación a través de Clave, Visa o Mastercard. Cualquiera de esas tarjetas también nos puede hacer llegar su estipendio. Y finalmente, como he dicho, la reina de las aplicaciones en este tema de recursos, de intercambio de bienes, y es el Yapi. Recuerde que el Yapi es una aplicación del Banco General que usted simplemente tiene que tener cuenta en el Banco General y tener la aplicación en su celular. Y puede enviar e intercambiar dinero, mandar dinero a sus hijos, a su mamá, a su papá, a quien usted desee, siempre y cuando tenga la misma aplicación y cuenta en el Banco General. Pero para FETV no tenemos un número celular, FETV tiene que buscar el directorio. Si usted va al Yapi, buscará una sección que dice directorio. Ahí pone FETV 05 y ahí encuentra nuestra sección. Y ahí usted puede donar lo que su corazón le indique. Siempre digo, no se preocupe por el tamaño de su donación, sino el corazón con que lo da. Muchas personas con un buen corazón hacen una gran donación que permite que podamos seguir adelante. Muy bien, dicho esto, ahora vamos a continuar con el tema del día de hoy, el Catecismo de la Iglesia Católica, y estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a hablar un poco más profundo sobre el misterio de Cristo, que es muy importante entenderlo, porque en ocasiones siempre escuchamos las lecturas del Evangelio, los acontecimientos de la vida de Cristo, pero la Iglesia, llevada por el Espíritu Santo, ha profundizado esta realidad que muchas veces no es tan inmediata para nosotros, porque sí, nosotros nos quedamos que Jesús caminó por el agua, que sanó a un leproso, que hizo que un cojo caminara, que un sordo escuchara, y nos quedamos, sí, en los hechos del acontecimiento de la vida de Cristo,
pero hay otra realidad que está más profunda, como su verdadera humanidad y su verdadera divinidad, que no es tan evidente. Entonces, dentro de esos misterios, la Iglesia nos enseña que hay cosas profundas que tenemos que entender porque son cosas que el Señor nos revela. Entonces vamos a ver, vamos a pedir al señor director que nos ponga el primer numeral, el numeral del Catecismo de la Iglesia Católica. Aquí tenemos el numeral y lo invitamos que los leamos todos. Se llama Los rasgos comunes del misterio de Jesús. Dice el numeral 516. Toda la vida de Cristo es revelación del Padre. Sus palabras y sus obras, sus silencios y sus sufrimientos, su manera de ser y de hablar. Jesús puede decir: quien me ve a mí, ve al Padre. Juan 14:9. Y el Padre: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Lucas 9:35. Nuestro Señor, al haberse hecho hombre para cumplir la voluntad del Padre, Hebreos 10 del 5 al 7, nos manifestó el amor que nos tiene. Primera de Juan 4:9, con los rasgos más sencillos de su misterio. Muy bien, aquí tenemos mucha tela que cortar. Bien. Vamos a empezar hablando del aspecto de este misterio que nos presenta el catecismo, que tenemos aquí, perdón, de este lado, el numeral. Fíjense, el primer aspecto que nos presenta el catecismo sobre este tema es el aspecto de la revelación. Recordemos que nosotros como que nos hemos acostumbrado a esto y lo decimos de manera básicamente automática. Sin embargo, tenemos que profundizar en ese acontecimiento, y es de que no hay una diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Hay gente que dice, pero es que el Dios del Antiguo Testamento parece que es castigador, que es como, podríamos decir, gruñón, como un ser que se las planta difícil al pueblo de Israel, pero Jesús parece que es todo misericordia. Entonces, ¿cómo puede decir que el Padre Celestial, del Dios Todopoderoso, es Jesús encarnado? Bueno, ahí partimos de un principio que ya hemos abordado en otros programas y que definitivamente tenemos que tener muy presente. Fíjese, hay una cosa que nosotros debemos plantearnos y es importante que lo tengamos presente, y es la siguiente. Muchos de nosotros tenemos que tener la diferenciación, y esto es importante, y no me cansaré de repetirlo, del Jesús real, del Jesús imaginado. Sí, todos nosotros tenemos una imaginación y tenemos una proyección de cómo es Dios o cómo me gustaría que sea Dios, o aún peor, tenemos un prejuicio y encasillamos a Dios en nuestros prejuicios. Y decíamos que un poco la experiencia de nuestra vida puede encasillarnos de manera definitiva. Póngase a pensar una persona que fue maltratado por sus padres, tuvo malos padres, tan sencillo como eso, tuvo malos padres y lo maltrataron, lo humillaron, y entonces cuando recibe la revelación de Dios dice que Dios es como un padre. Muchas veces, lamentablemente, esas heridas hacen de un prejuicio de cómo yo veo a Dios. Entonces, por ejemplo, vemos a Dios con esa imagen retorcida de este mal comportamiento de estos padres. También hay personas que son golpeadas por la desgracia y entonces ese dolor hace que no le permita ver la realidad de la bondad de Dios. Pero también existe para las personas que procuramos seguir a Dios en la iglesia, también existe el peligro de que nosotros podamos hacernos un Jesucristo a nuestra imagen y semejanza. Casi que lo esculpimos a nuestro gusto. Un poco lo que ocurre con las imágenes religiosas. La imagen religiosa fundamentalmente no es otra cosa que, si usted se pone a pensar, la interpretación que un artista hace de su visión de Cristo. Pero entonces, cuando nosotros decimos que Dios realmente está revelado en Jesucristo,
tenemos que poder tener nosotros la capacidad de descubrir a ese Cristo en los evangelios, por ejemplo. Y entonces tratar de ver al Cristo total, para que entonces podamos procurar no comprender a Dios, porque nadie puede comprender a Dios, pero sí procurar entender lo que Dios nos transmitió en lenguaje humano, en comportamiento humano, como dice el numeral, con lo que ha hecho, para entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y esto es muy importante porque efectivamente, póngase a pensar usted, cuando una pareja decide casarse, el proceso no solo del noviazgo, sino después del matrimonio, es un proceso importante de conocimiento para poder llegar a una comunión. Entonces, no hay verdadera comunión si ambos están aparentando, o si uno de los dos está aparentando, o uno se hace el ciego y no ve cómo es en realidad el otro. Entonces, de la misma manera para con Dios, si nosotros queremos tener una verdadera relación con Dios y no con una apariencia de Dios o lo que yo supongo que es Dios, tenemos que profundizar en el misterio de Cristo. Y alguno dirá, bueno, usted repite eso. Bueno, lo voy a poner de una manera más concreta. Mire, todos nosotros tenemos pasajes de la vida de Cristo que nos gusta, que nos encanta. Todo tiene sus gustos personales. Hay gente que le gusta, por ejemplo, el aspecto cuando Jesucristo hace milagros, el Dios poderoso. Otros les gusta esos gestos maravillosos de Jesucristo de misericordia, como con la mujer adúltera, ¿no? También otros les gusta esos acontecimientos portentosos cuando Jesucristo manda a callar la tormenta, cuando camina sobre las aguas. Eso a algunas personas efectivamente les encanta. Pero, ¿qué hay del Jesucristo que dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas? ¿Qué hay de Cristo que le dice a la mujer, no es bueno que yo le dé la comida, el pan de los hijos a los perritos? ¿Qué hay del Cristo que le dice a Pedro, detrás de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino como los hombres? ¿Qué les parece? ¿Qué hay de ese Cristo? ¿Qué hay de ese Cristo que definitivamente no tiene no tiene las frases que nosotros pensamos? Cuando las mujeres de Jerusalén lloraban ante la cruz, le decía, mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por usted y por sus hijos, porque si con el leño verde hacen eso, ¿qué no harán con el seco? ¿Qué les parece esa frase? Entonces muchas veces nosotros no queremos realmente descubrir a Cristo. Entonces solo leemos las partes del Evangelio que nos gusta, solo hablamos del aspecto ese. ¿Qué hay de que nosotros le dijimos a Cristo, Señor, yo quiero seguirte, pero déjame primero enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Ajo, ¿verdad que no suena tan suave? Bueno, ese es Dios. Entonces queremos en Dios, queremos amarle, tenemos que conocerle en realidad. Porque Él no conoce a nosotros. Lo que tenemos que nosotros conocer la manifestación de Dios en Cristo en cada uno de los acontecimientos. Por eso el Evangelio vale oro. Por eso el Evangelio tiene ese puesto especial dentro de la liturgia de la Santa Misa. Por eso siempre se ha recomendado el estudio profundo, sosegado de los evangelios, porque ahí tenemos la verdadera revelación de Dios, el misterio de Dios hecho un ser humano en nuestro Señor Jesucristo. Entonces es importante, cuando usted encuentre un pasaje de Cristo que le cuesta trabajo, que no lo puede asimilar, ahí tiene que profundizar. Busque ahí, sumérjase, pida que el Espíritu Santo busque información, trate de entender, porque cuando Jesucristo viene a tumbar nuestros prejuicios, a tumbar nuestros ídolos, a tumbar nuestras imágenes, a enseñarnos que posiblemente el camino que estamos tomando no es el correcto. Y ahí descubrimos y nos ilumina Dios. Entonces, esa es parte de lo importante de la revelación de Dios, y que no nos quedemos en el infantilismo de que solo el Cristo que a mí me gusta, solo el Cristo que a mí me agrada. Muy bien, hermanos,
se acabó la primera parte del programa, vamos a hacer nuestra primera pausa y después continuamos con este interesante tema. Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este programa de Catequesis Viviente. Estamos en el segundo segmento y estamos comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a seguir con el siguiente numeral del Catecismo. Vamos a pedir al señor director que nos los ponga para leerlo y comentarlo. Estamos hablando acerca de los rasgos comunes del misterio de Jesús. Miren lo que nos dice el Catecismo. Numeral 517. Toda la vida de Cristo es misterio de redención. La redención nos viene ante todo por la sangre de la cruz. Efesios 1:7, Colosenses 1:13, 14, 1 Pedro 18, 19. Pero este misterio está actuando en toda la vida de Cristo ya en su encarnación, porque haciéndose pobre nos enriquece con su pobreza. 2 Corintios 8:9. En su vida oculta, donde repara nuestra insumisión mediante su sometimiento. Lucas 2:51. En su palabra que purifica a sus oyentes. Juan 15:3. En sus curaciones y en sus exorcismos por los cuales Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Mateo 8:17, Isaías 53:4. En su resurrección por medio de la cual nos justifica. Romanos 4:25. Toda la vida de Cristo es redención. ¿Por qué? Porque como vemos nos presenta el numeral del catecismo importante, recordemos que la palabra redención tiene una connotación importante para nosotros. Los seres humanos nos rebelamos, nos enemistamos con Dios. Y eso tuvo consecuencias en nosotros y en el universo. Pero Jesucristo vino a hacer algo que ya se vislumbraba en el Antiguo Testamento, que Dios a través de animales le permitió al hombre, de alguna manera, diríamos, responsabilizar a otro, al animal, por las acciones malas que ofendía a Dios. Entonces era un poco la función de esos sacrificios de reparación, sacrificios de pedir misericordia y perdón. Entonces, estos sacrificios, entonces, básicamente el animal se convertía en lo que llaman, frase común, chivo expiatorio. Era quien se le traspasaba por la acción del sacerdote y lo que Dios prometía, de alguna manera el pecado. Entonces se le ofrecía a Dios como un holocausto para implorar su misericordia. Entonces, de allí, obviamente, como dice la carta a los hebreos, la sangre y la grasa de machos cabríos no pueden realmente perdonar los pecados. Entonces, era necesario que se hiciera de manera completa. Entonces, para que se diera esa redención, entonces, ¿qué ocurría? Había que cumplir dos condiciones muy importantes. La primera estaba en el hecho de que tenía que ser alguien como nosotros. No podía mandar Dios un ángel a que se responsabilizara por las acciones del ser humano, o a un gato, o un perro. Tenía que ser otro ser humano, que uno más de la raza de Adán, que dijera, yo me voy a hacer responsable por los acontecimientos de la humanidad, por el pecado, por la rebeldía contra Dios. Entonces, era necesario que fuera hombre. El segundo aspecto, la ofensa que nosotros como seres humanos perpetuamos a Dios tiene connotaciones infinitas. Entonces nosotros debemos recordar este concepto de que la ofensa no depende del ofensor, sino a quién ofendemos. Pongamos dos ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, no es lo mismo que, por ejemplo,
usted haga algo impropio o amenace a un ciudadano de a pie que, por ejemplo, amenace al presidente de la República. ¿Por qué? Porque por la majestad de la persona que ostenta el cargo, no por ella, porque como seres humanos son iguales y valen lo mismo, sino por el cargo que ocupa y la importancia de ese cargo. Entonces, definitivamente, cuando usted amenaza en muchos países, usted amenaza al presidente, efectivamente, usted incurre en un delito, y grave. Entonces, ahí vemos, ¿no? La ofensa tiene que ver a quién ofendemos. Otro ejemplo, tal vez que pueda ser más fácil de digerir. Por ejemplo, no es lo mismo que un niño golpee a su compañerito que golpee a su mamá. Es el mismo golpe, pero al hacerlo a su mamá, por la dignidad de a quien se lo hizo, entonces la ofensa es mayor, grave. Entonces la ofensa que el ser humano hace contra Dios tiene un valor infinito, porque la criatura a quien le debe todo a Dios, y Dios que es todopoderoso y toda santidad, toda bondad, entonces nosotros lo ofendemos, eso adquiere una gravedad que no podemos entender. Entonces, aunque todos los seres humanos nos hubiéramos crucificado, no hubiéramos podido pagar la deuda que adquirimos, no solo por el pecado de Adán, sino por todos nuestros pecados personales. Entonces el hombre siguió pecando a lo largo de los siglos. Entonces se puede imaginar la carga de maldad y de, por decir, deuda que teníamos cada uno de nosotros. Entonces, solo Dios podía dar un sacrificio que fuera de orden infinito. Entonces, para que se cumpliera ese acontecimiento, Dios, en su sabiduría infinita y en su misericordia insondable, decide enviar a su Hijo para que fuera uno de nosotros, un hijo de Adán, uno igual a nosotros en todo menos en el pecado, pero que también fuera verdadero Dios. Entonces, recapitulando en él, podría convertirse en aquel que se hiciera responsable. Pero el amor de Dios es tan grande que Él no solo quería salvarnos, y Él quería, sino que nos quería manifestar su amor y su justicia, que muchas veces no la entendemos muy bien. Entonces, la misericordia y la justicia de Dios están en un mismo balance, no son cosas contrapuestas ni separadas. Y vemos en Cristo Jesús ese misterio de salvación. Se encarna y decide vivir todas las vicisitudes de un ser humano y aún peor, porque Él decide ser entre los seres humanos incluso el último. Dice el Señor que Él no vino a ser servido, sino a servir, a ser el último entre todos nosotros. San Pablo lo describe diciendo que Él, siendo de condición divina, no se aferró a su condición de Dios, sino que se anonadó, se achicó, se apocó, tomando condición de siervo, tomando condición de hombre, ¿no? Y no solo como hombre, sino que como hombre toma la condición como el último, muriendo en una muerte ignominiosa en una cruz. Y a través de esa cruz y ese acontecimiento salvífico que representa toda la vida de Cristo, nos manifiesta también ese acontecimiento del amor y la misericordia, pero también de la gravedad y del pecado y de la justicia de Dios. Entonces Cristo hubiera podido decir, bueno, mira, ¿saben qué? Yo para salvarlos a ustedes voy a hacer algo parecido a lo que hacía San Juan Bautista, me voy a sumergir 3 veces en el agua y con ese acto redimo a toda la humanidad, y hubiera sido perfectamente válido, porque cada acto de Cristo es infinitamente valioso. Entonces Dios hubiera decidido cómo Él quería que Cristo, su Hijo, pagara la deuda, pero no, quiso no solo manifestarnos el amor, sino mostrarnos la gravedad, la malicia, la maldad del pecado, haciendo que Cristo padeciera de manera total y absolutamente incomprensible para nosotros, porque nosotros hoy día no nos podemos imaginar la pasión de Cristo. Podemos hacer una película y tener algunas películas que trataron de ser un poco más realistas incluso,
como La Pasión de Cristo de Mel Gibson, nos escandalizó a muchos. Y digo en términos generales, a mí no, pero digo para incluirnos a todos, pero fue efectivamente mucha gente quedó escandalizada porque no podía entender tanto sufrimiento. Pero Dios quiso manifestarnos la gravedad del pecado que muchas veces hoy en esta sociedad no lo quieren ver. Cristo no estaba sufriendo por sufrir o porque fuera una especie de masoquista que quisiera mostrar un festival de sangre, sino que quería mostrarnos la gravedad del pecado. Y ahí lo dice, imagínense lo que el pecado hace con el leño verde. ¿Qué hará el pecado con cada uno de nosotros? Entonces ahí vemos que el acontecimiento de la vida de Cristo, desde todos sus pasos, desde que está caminando en la tierra, está en una actitud de redención, de salvación, de hacerse uno de nosotros para ir liberando, sanando al hombre. A tal punto de que el Concilio Vaticano II describe a Cristo como aquel que vino a mostrarle al ser humano o al hombre lo que es realmente el sueño de Dios, el modelo de lo que era un verdadero ser humano. Dicho esto, entonces sí, ahí vemos el acontecimiento de la redención de Cristo, entendido en esa connotación de que cada acto que Cristo hace en la tierra es un acto de redención, de reparación, de liberación. Por eso entonces usted va a ver que en nuestra espiritualidad se va a hablar de que Jesucristo vino a dignificar y a reparar la familia, el matrimonio, la materia, ¿no? Al ser humano, el universo entero, cada acontecimiento. Voy a poner un ejemplo para que lo pongamos en contexto. Por ejemplo, ahí viene un aspecto de la sacramentalidad, es decir, de que a través de la materia se pueda recibir la gracia de Dios, porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria como el Hijo unigénito del Padre, ¿no? Y hemos recibido gracia sobre gracia, gracias a Él. ¿A través de qué? No solo de su, sino de su corporalidad. De ahí también unos gestos de Cristo, como vemos como usa el barro, usa sus manos, usa el agua, tantos gestos que hace Cristo para manifestar, querer manifestar su poder a través de la materialidad. De ahí es que entonces Él hace que se dé el acontecimiento del misterio de la sacramentalidad, de que nosotros a través del agua en el bautismo, por ejemplo, y del aceite y otros gestos sacramentales, nosotros recibimos la gracia a través de la materia. Entonces la materia es elevada por la gracia de Dios. Como el agua, usted ve un agua común y corriente, ese es agua, se toma, pero inmediatamente recibe por la oración de la iglesia la bendición, se convierte en una agua que espiritualizada, por decirlo de alguna manera, una agua que está bendita y por lo tanto es capaz de transmitir la gracia de Dios, es capaz de traer una bendición, por eso el agua bendita se utiliza, pero ¿por qué? No por la materia, sino por la bendición de Dios. Todo eso se obtiene gracias al misterio de Cristo. Y también del sacerdocio, ese gran don por el que Cristo, todo lo que nos ganó, permitió que a través de la materia, que eran otros seres humanos, igual nosotros recibiéramos esa gracia. Entonces todo ese misterio de redención es lo que eso y mucho más Cristo nos transmite a través de esto de que cada acontecimiento de la vida de Cristo viene a ser un acontecimiento de salvación, desde el aspecto de que Cristo se hace hombre y verdadero Dios, se hace responsable por nosotros y vive una vida para ir, por decirlo de alguna manera, liberando todos esos acontecimientos de la vida del hombre de la maldad del pecado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, lo que quiere Satanás es destruir la obra de Dios. Entonces, él tuerce las cosas, trata de torcer el matrimonio, trata de torcer la sexualidad, trata de torcer las relaciones de padres a hijos, trata de torcer las relaciones entre los seres humanos, trata de decirle al hombre que la materia es mala, todo eso, que su cuerpo es malo. ¿Por qué? Porque quiere arruinar la creación de Dios y el plan de Dios. Por eso Cristo vino a restablecer. El Papa hablaba un poco
Papa Juan Pablo II hablaba por eso de la teología del cuerpo y de la maravilla del cuerpo y de la materia. La materia no es nuestra enemiga, la materia la creó Dios, solo es que tiene que ser enfocada como Cristo lo hizo hacia aquel que la realizó. Y por qué no, igual que pasa con el agua bendita, nosotros espiritualizar las cosas para que todo venga de Dios como su fuente y vaya a Dios como su fin. Muy bien, hemos terminado este segundo segmento y vamos a hacer la segunda pausa y después continuamos. Hoy, hermanos, estamos en el bloque final de Catequesis Viviente y como es nuestra costumbre, vamos a presentar un reportaje donde Monseñor José Ignacio Munilla, a través del comentario que él realiza del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, va a hablarnos un poco más del misterio de Cristo y a iluminar parte de lo que nosotros hemos procurado o hemos tratado de compartir con ustedes. Así que, señor director, ponga el siguiente reportaje. Número 101 del compendio del Catecismo. ¿En qué sentido toda la vida de Cristo es misterio? Toda la vida de Cristo es acontecimiento de revelación. Lo que es visible en la tierra, en la vida terrena de Jesús, conduce a un misterio invisible, sobre todo el misterio de su filiación divina. Quien me ve a mí ve al Padre, dice Juan 14:9. Asimismo, aunque la salvación nos viene plenamente con la cruz y la resurrección, la vida entera de Cristo es misterio de salvación, porque todo lo que Jesús ha hecho, dicho y sufrido tenía como fin salvar al hombre caído y restablecerlo en su vocación de Hijo de Dios. Bueno, este número 101 yo creo que tiene dos partes, dos afirmaciones que merecen la pena un poco un desarrollo diferenciado entre ellas dos. La primera es subrayar cómo Cristo es revelación del Padre y está descubriendo lo escondido de Dios. Lo invisible de Dios se ha hecho visible en Jesucristo. Y eso es tremendo, ¿eh? No sé si somos conscientes de ello, porque en el Antiguo Testamento se insistía en que el hombre no podía ver a Dios. Más aún, que aquel que viese a Dios o viese al ángel de Dios moriría. El hombre no podía ver a Dios y permanecer vivo. Bueno, pues fijaros, Dios se ha mostrado. Dios se ha hecho visible. Lo invisible de Dios se ha hecho visible en Jesucristo. Y por lo tanto la humanidad de Jesucristo tiene una importancia pues máxima para nosotros. Podemos ver, podemos tocar, podemos palpar. Trae tus manos, toca estas llagas. No seas incrédulo, sino creyente, ¿no? Dios se ha hecho visible y se ha hecho palpable. Se ha mostrado a nuestra capacidad de entender. Se ha adaptado a nuestras entendederas, como se dice, ¿no? Popularmente. Se ha adaptado a nuestra condición carnal. Se ha hecho carne por nosotros. Pero al mismo tiempo, una vez que se ha hecho visible, Él nos introduce en lo invisible de Dios. Nos introduce en un misterio que nos supera, que es la filiación divina. Participar de su filiación divina. El que ha visto a Jesucristo ha visto al Padre. En Jesucristo hemos conocido al Padre y en Él nos introducimos en ese misterio invisible de la filiación divina. La segunda parte de este punto subraya el hecho de que ese Jesucristo, ese revelador del Padre, es nuestro Salvador, nos está salvando en todo momento. Toda la vida de Jesucristo es una misión de salvación. Y es verdad que decimos que la salvación de Jesucristo especialmente acontece en su muerte y resurrección. Pero toda la vida de Jesucristo es salvadora. Permitidme una anécdota. Yo, antes de ser obispo, fui párroco en una población llamada Zumárraga, de una parroquia que se llamaba Parroquia del Salvador. Y recuerdo que en un momento determinado alguien me preguntó,
¿Qué día se celebra la fiesta del Salvador? Y claro, pues no era fácil responder a esa pregunta. ¿Dónde está en el calendario la fiesta del Salvador? ¿Qué día es el Salvador? Porque es que en realidad toda la vida de Jesús es salvadora, que es lo que dice precisamente este punto 101. En todos los acontecimientos de la vida de Jesús Él nos estaba salvando. ¿Cuándo lo celebramos? ¿El Viernes Santo? ¿O lo celebramos el día de su nacimiento? Jesús salvaba cuando entregaba su vida en la cruz. Jesús salvaba en su resurrección. Jesús salvaba cuando predicaba. Jesús salvaba cuando hacía milagros. Jesús salvaba cuando dormía. Cuando el niño Jesús duerme, está salvando al mundo. Salvaba cuando mamaba de los pechos de su madre. Jesús es salvador en toda su existencia. Toda la vida de Jesús es salvación para nosotros. Su vida entera es salvación. Eso significa, ¿no?, la palabra Jesús. Jesús es salvador, es el misterio de la revelación de Dios. Si bien es cierto que en ese momento en el que se eleva sobre la cruz y entrega su vida por todos nosotros, Él nos dice, ¿no?, he venido de Dios, he sido enviado por el Padre para salvaros, para rescataros, como el pastor que toma sus ovejas sobre sus hombros y retorna al redil con todos y cada uno de ellos. Bueno, hermanos, ¿qué les pareció? Excelente el reportaje de Monseñor José Ignacio Munilla, y que nos aclara muchos aspectos y nos va mostrando otro ángulo de lo que estamos hablando. Bueno, ya en estos minutos que nos quedan, vamos a pedirle al señor director que nos ponga el último numeral que pretendemos comentar el día de hoy, para que podamos nosotros. Estamos en el numeral 518 y dice así: toda la vida de Cristo es misterio de recapitulación. Todo lo que Jesús hizo y dijo y sufrió tuvo como finalidad restablecer al hombre caído en su vocación primera. Y aquí viene una cita que dice lo siguiente: cuando se encarnó y se hizo hombre, recapituló a sí mismo la larga historia de la humanidad, procurándonos en su propia historia la salvación de todos, de suerte que lo que perdimos en Adán, es decir, el ser imagen y semejanza de Dios, lo recuperamos en Cristo Jesús. San Irineo de León. Por lo demás, esta es la razón por la cual Cristo ha vivido todas las edades de la vida humana, devolviendo así a todos los hombres la comunión con Dios. Bueno, aquí precisamente viene lo que algunos padres de la Iglesia llamaban el admirable intercambio. Como Dios vino, ¿no?, se entregó por nosotros para entregarnos a dignificar nosotros. San Pablo lo usaba con imágenes hermosas, decía que Dios se empobreció para que por su pobreza, mire qué lenguaje más hermoso, la pobreza de Dios viene a enriquecernos a nosotros. San Pablo también decía una frase muy insinuante, dice que la locura de Dios, usando un lenguaje un poco atrevido, dice que la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, o la necedad de Dios. Entonces, ¿qué ocurrió? Jesucristo, al encarnarse, o el Verbo al encarnarse y ser nuestro Señor Jesucristo, eleva la naturaleza humana a una dignidad más allá de lo que nosotros entendemos. Entonces, Él viene a recapitular, es decir, en sí mismo hacernos. De hecho, la Iglesia nos enseña que en Jesucristo se recapitula todas las cosas, pero no solo eso, sino que Él quiso hacernos parte del mismo, y de manera mística nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, que es nuestra cabeza. Entonces nos unimos a Cristo a tal punto que San Pablo dice que cuando nosotros pecamos, nosotros hacemos indigno, ¿ve?, o hacemos partícipe del cuerpo de Cristo de estas infamias. Por eso, por ejemplo, San Pablo llegó a decirle a los corintios de que ustedes estarían dispuestos a tomar los miembros de Cristo y compartirlo con una prostituta. ¡Wow! Palabras fuertes, pero ciertas. Sí, porque nosotros muchas veces no conocemos el don
que Dios nos ha dado, de que nosotros cuando estamos en gracia estamos realmente unidos con Cristo. Y la Santísima Trinidad inhabita en nosotros. Entonces, esa unidad que nosotros obtenemos a través por la gracia de la Iglesia es obviamente es inmerecida, pero también tenemos que tomar conciencia de ello para que la cuidemos como un verdadero tesoro. Y de allí que esa recapitulación de Cristo en todas las cosas es para hacernos partícipe de la riqueza de Él. Entonces, esa participación es lo que dice San Irineo y que el compendio dice que nosotros vamos a poder compartir la naturaleza divina. No es que no vamos a ser Dios, es que Dios nos va a hacer capaces de poder entrar en comunión en esta vida de manera en semilla, como decimos nosotros, iniciando, empezando. Por eso es que es absurdo, algunas personas dicen, no, aquí en la tierra está el cielo y el infierno, es absurdo, no tienen idea de lo que dicen. Nosotros aquí, en esta tierra, apenas tenemos una semilla, un inicio. Es como cuando decía San Pablo, imagínese que usted no supiera cómo es un árbol de mango, y usted ve una semilla de mango, ¿cómo se puede imaginar que es el árbol? O por ejemplo que usted viera la semilla de un árbol que no conoce. ¿Usted se podría imaginar cómo es el árbol? Difícilmente, ni idea. Bueno, de la misma manera nosotros aquí en esta vida tenemos el don de Dios en semilla. No podemos ni imaginarnos. Por eso San Pablo dice en los Romanos, ni el ojo vio, ni el oído escuchó lo que Dios tiene preparado para sus hijos. Entonces tenemos aquí el inicio, el principio de ese don que Dios nos quiere dar, que es el poder entrar en comunión con Él. Y entonces esa comunión inicia en esta tierra, por eso la unión con Dios en esta tierra verdadera es el inicio del cielo aquí en la tierra. Y después, cuando tengamos la plenitud, primero a la muerte en estado de gracia para ir a la comunión plena con Dios, primero en alma solamente, y después al final de los tiempos, cuando Dios decida que se dé la resurrección de los muertos, en cuerpo y alma. Entonces ahí sí se completa el ciclo y tendremos la gracia de poder tener esa comunión profunda con un ser absolutamente trascendente. Nosotros pobres criaturas falibles, pequeñas, indefensas y indignas, Dios nos va a dar la posibilidad de que podamos tener comunión, y la expresión que usa la Iglesia y que usa la Biblia también es verlo cara a cara, pero no en el sentido de una visión de que los ojos, de que vamos a ver con los ojos carnales, los ojos que con los que vemos las cosas hoy día, sino es el sentido de una visión de comunión, podríamos decir intelectual y de amor. Entonces, ese conocimiento que tienen los ángeles y que muchas veces podemos tener nosotros con Dios, que no es un conocimiento material, sino infuso en nuestro ser. Entonces vamos a tener esa capacidad de poner esa comunión con Dios. Recordemos que Dios es espíritu y por lo tanto no es visible con nuestros ojos. Entonces va a ser otro tipo de comunión que de alguna manera creo que si hemos tenido oración algo profunda, hemos podido percibirlo. De allí que entonces esa recapitulación de Cristo no es más que ese poder, Cristo, hacerlo todo a Él y nosotros ser parte de Él. Y entonces ahí, de esa manera, nos eleva a todos. Es lo que llamaban los santos padres el admirable intercambio, ¿no? La maravilla del amor de Dios. Entonces, efectivamente, esto nos permite vislumbrar un poco más allá de lo evidente del misterio de Cristo, que muchas veces vemos en los actos y caminar de Cristo, sino que nos revela que detrás de esas actuaciones hay una profundidad mística, espiritual, que es lo que realmente importa. Porque el misterio de la cruz, para mucha gente fue una derrota, fue una burla, pero para nosotros, dice San Pablo, para los que creemos, es fuerza de Dios. Entonces, ¿cómo un hombre crucificado, flagelado, golpeado y que muere absolutamente humillado es fuerza de Dios? Bueno, ahí está el misterio. Y detrás de ese misterio está nuestra salvación. Por eso hay que, por la gracia de Dios, la revelación de la Iglesia, podemos que ver muchas veces más allá de lo evidente,
como hemos visto, como la Iglesia nos regala a través del catecismo, como el acontecimiento de Cristo representa todas estas cosas que no son solamente, que aparentaban solamente actos, pero tenían profundidades más grandes. Ha sido un verdadero privilegio, hermanos, haber podido compartir estos momentos de reflexión del Catecismo de la Iglesia Católica con todos ustedes. Ha estado con ustedes su hermano Roquel Cárdenas aquí desde FETV, el canal de la misericordia. Muchas gracias por estar con nosotros y que el Señor los bendiga a todos. Hasta pronto.